buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana una vez más compartiendo un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, mi interés siempre, usted lo sabe, ¿verdad? Es que usted tenga un tiempo de vida devocional personal donde usted pueda buscar al Señor y buscar de su presencia. Ningún cristiano será lo que debe de ser si no se congrega, si no es fiel en su vida devocional, si no tiene una vida de oración, si no comparte su fe. Y bueno, en esta mañana yo quiero compartir a ustedes en Lucas capítulo 3, en el versículo 8, estas palabras que dicen aquí en esta porción de la palabra de Dios. Miren lo que dice allá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Yo quiero que piense, por favor, en esta primera sección del versículo 8, cuando Juan el Bautista les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero hablarles en este devocional, hermanos, de dando fruto o frutos de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que me das de preparar este devocional. Como Señor, en los días que no contamos con un servicio presencial, deseamos que tu pueblo tenga una relación, un interés, una cercanía grande delante de ti. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Cuando Juan el Bautista, hermanos, se paró y denunció toda la maldad que el pueblo de Israel ya había estado practicando por décadas y por siglos en realidad, apostatándose, alejándose del Señor. En verdad, lo que él hizo fue desencadenar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Y Juan, al dirigirse al pueblo de Israel, hermanos, se dirigió con palabras intrépidas, con palabras de un hombre de Dios, con palabras que a veces a nosotros no nos gustan escuchar, palabras confrontativas, en momentos para muchas personas hasta ofensivas. Pero esas palabras directas y ofensivas que Juan el Bautista utilizó me llaman mucho la atención, porque la Biblia nos dice que les llamó generación de víboras. Y la Biblia dice que al llamarles generación de víboras, les increpó a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En la actualidad, creo que cuando hablamos de una generación de víboras, estamos, podríamos decir hoy en la actualidad, hermanos, en una generación con varias similitudes a las que el pueblo de Israel, hermanos, tenían. Porque en la actualidad contamos con esa generación magna de profesantes, sin cambios, sin verdadera regeneración en sus vidas. Y cuando encontramos que hay muchos que hemos dicho que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero seguimos librando batallas directas con pecados que debieron de ser dejados en el momento del nuevo nacimiento y del desarrollo de la fe en la vida de nosotros. No debemos de olvidar que la Biblia nos dice en 2 Corintios 9, 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. De tal forma que cuando Juan el Bautista increpó y señaló la maldad del pueblo de Israel, hermanos, se les dijo generación de víboras, y que ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. No debemos de olvidar que cada uno de nosotros que hemos decidido de forma voluntaria aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos nacido de nuevo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, debemos de comenzar, una vez que hemos nacido de nuevo, a hacer y dar frutos de lo que yo llamo en la vida de un creyente esa experiencia espiritual. Ningún cristiano que no tiene una buena experiencia espiritual delante del Señor será la clase de creyente
que el Señor espera de aquellos que nos decimos haber nacido de nuevo, haber profesado una fe en Cristo. El pueblo de Israel, hermanos, se alardeaba o mofaba de decir que ellos eran hijos directos de Abraham. Pero Juan el Bautista, al observar su vida, no podía entender de qué estaban hablando, porque rasgos físicos, pocos. Calidad de fe, mucho menos. Porque ellos estaban diciendo que eran descendientes directos de Abraham. Uno de los grandes problemas que yo veo en la actualidad de los que nos decimos creyentes es que creemos que tenemos cierto grado de pedigrí espiritual, ¿verdad, hermanos? Donde hablamos de los años de experiencia espiritual que hemos tenido en la vida cristiana en el pasado. Pero cuando miramos la realidad o la actualidad de la vida de muchos de nosotros, tenemos que actuar con sinceridad y con honestidad delante del Señor, de que sabemos que hay ciertas áreas y cosas en nuestra vida que no están bien delante del Señor. Cuando la Biblia nos dice que se les dijo que no dijeran que tuvieran por padre Abraham, hablaba no de rasgos físicos, como dije momentos atrás, sino que Juan el Bautista les estaba diciendo, de nada sirve que se parezcan en los rasgos físicos si ustedes no están determinados a emular la fe con la cual Abraham vivió su vida. Básicamente lo que les estaba diciendo, porque si tuvieran esa clase de fe, habrían salido de su tierra y de su parentela, como lo hizo Abraham, dejando un pueblo pagano. Habrían sacrificado a su propio hijo y habrían decidido obedecer al Señor, porque la fe que salva, que cambia, que transforma, que renueva la vida de una persona, hermanos, comienza cuando damos en nuestra vida esa clase de pasos de obediencia en nuestra vida que nos llevan a la relación espiritual delante del Señor. Recuerde que no se trata de rasgos físicos, se trata de un asunto espiritual. Y creo que en el tiempo podemos a veces nosotros como cristianos caer en el engaño en nuestra vida de hablar demasiado de lo que nosotros creemos haber experimentado en nuestra vida, cuando nuestra vida de fe está lejos de ser lo que debe de ser delante del Señor en nuestra vida. Y por eso, hermanos, debemos de recordar, hermanos, las palabras que el apóstol Pablo utilizó cuando describió la vida de Abraham en Romanos capítulo 4, en el versículo 11 al 16, y dijo estas palabras. Mire lo que dice. No hay quien dice aquí en Romanos 4:11, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley, dice, fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten esto, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, dice, y anulada es la promesa, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y luego dice el 16, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces Dios está interesado, hermanos, en algo más que un aspecto de labios, en algo más que tiene que ver con una experiencia religiosa. Tiene que ver con un asunto que comienza desde un cambio interior en la vida de nosotros, que nos lleve a reflejar en nuestra vida como cristianos esos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Por eso, hermanos, esta es una buena ilustración de Romanos 4 de lo que yo estoy hablando el día de hoy. El Señor no está interesado no definitivamente en tu aspecto físico, pero sí en el hecho de que cuando el Señor cambia tu interior,
también cambia tu exterior. Pero el cambio genuino en la vida de una persona comienza internamente. Al hablar el día de hoy, hermanos, de frutos dignos de arrepentimiento, se nos demuestra que el pueblo, hermanos, había perdido su vida espiritual, hermanos, en el mar de la hipocresía, y se olvidaron, hermanos, de lo que en nosotros como creyentes debería de ser constantemente hecho, un constante arrepentimiento. Yo no estoy hablando de un arrepentimiento para salvación, pero estoy hablando de un constante arrepentimiento que me lleve a renovar mi relación con el Señor diariamente y decir, Señor, como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo y hazme como uno de tus jornaleros, porque con cuánta soberbia a veces nosotros podemos juzgar los pecados de los demás, actuar como si fuéramos jueces espirituales de otras personas, y es porque hemos dejado en nuestra vida de tener esa experiencia delante del Señor de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos de que tenemos fe, pero tenemos un mal carácter. Hablamos de que tenemos fe, pero manejamos mal nuestro matrimonio. Hablamos de que tenemos fe y no sabemos cómo criar o educar a nuestros hijos. Hablamos de que tenemos fe en nuestra vida y cuánto trabajo nos cuesta perdonar. Hablamos de que tenemos fe, hermanos, en nuestra vida y cuántas veces nuestro cristianismo está lejos de ser lo que debe de ser en la actualidad nuestra como creyentes al haber probado de primera mano la buena mano de Dios en nuestra vida. Por eso creo, hermanos, que frutos dignos de arrepentimiento está hablando de esa experiencia que nos conecta con ese día en el cual nosotros nacimos de nuevo, dando evidencia de una transformación genuina que ocurrió en el corazón, que me ha llevado a dejar que las cosas viejas pasen y que todas son hechas nuevas por ese momento en el cual yo tuve esa experiencia de salvación cuando yo creía en Él como mi Salvador personal. Porque, créanlo, hermano, ¿de qué sirve decir que fui salvo y ser borracho? ¿De qué sirve decir que soy salvo y ser un adúltero o adúltera, fornicario o fornicaria? ¿De qué sirve ser una persona profesante en la vida de la persona sin abandonar todo aquello que no estamos dispuestos a dejar en el altar del arrepentimiento en nuestra vida, que nos lleve a una transformación en nuestra vida? Y por eso creo, hermanos, que dar fruto digno de arrepentimiento, hermanos, nos invita a que todos, incluyendo su servidor, revisemos la semilla de la cual dijimos que un día creímos, porque si no está dando frutos evidentes de cambio en nuestra vida, probablemente la semilla esté mal. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 15 al 23. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Dice, más dentro son lobos rapaces. Dice, porque por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado, mire, lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase, dice, y échase en el fuego. Y luego dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad, mire lo que dice aquí, de mi Padre que está en los cielos, ese es el que es verdaderamente el que hace la voluntad del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Apartaos de mí, obradores de maldad. Lo que nos deja a nosotros este devocional para esta mañana, hermanos, es una verdad que todos el día de hoy deberíamos de tener bajo meditación en nuestra vida. Que la vida espiritual, escuchen esto por favor,
tiene características en nuestra vida que son verdaderamente visibles. Alejandro Magno solía decir, mientras vivía de ese lado del cielo, si vas a llevar mi nombre, o cambias de nombre, o cambias de actitud, dijo él, porque mi nombre es grande. Entonces, eso nos conecta a nosotros, hermanos, a una realidad fundamental. Si vamos a llevar el nombre de Cristo, o cambia mejor de nombre, o cambia mejor de actitud, dando frutos de arrepentimiento, porque el nombre que llevamos delante de nosotros es el nombre de nuestro Salvador. Un Dios santo, un Dios que merece lo mejor de nosotros. Que el Señor nos ayude a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, en ella, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día. Amén.